¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a revisar historia de la ciencia, que puede ser interpretada por nosotros como una especie de complemento de la epistemología, ya que para comprender la naturaleza de la ciencia, sus características, sus métodos, sus leyes, debemos entenderla de acuerdo con la mayoría de epistemólogos, tal y como se desarrolla a lo largo de los siglos. Principalmente debemos tener presente que van a ser dos epistemólogos los que van a resaltar la importancia de hacer una buena historia de la ciencia para comprender la naturaleza del quehacer científico. Me refiero a Karl Popper y Thomas Kuhn. Definamos la historia de la ciencia como aquella disciplina que tiene como objetivo el despliegue de la ciencia a lo largo del tiempo, sus teorías, sus descubrimientos, así como también la relación que tiene aquella con las distintas sociedades humanas. Un detalle relevante es que no hay un solo enfoque para entender la ciencia, sino que hay más de uno. Por esta vez solamente vamos a considerar los dos enfoques más destacados: el enfoque acumulacionista o positivista y el enfoque de los paradigmas, también conocido como enfoque Kuhn. El primero de estos enfoques se puede decir que es de sentido común, en el sentido de que la mayoría de personas lo asumen como una manera de entender cómo es que se va dando el desarrollo de la ciencia a lo largo del tiempo. Efectivamente, la mayoría de personas suelen decir que el progreso de la ciencia acontece en forma de crecimiento acumulativo y lineal, en el sentido de que los científicos de distintas generaciones parten de los descubrimientos y avances de generaciones anteriores para plantear sus fórmulas, respuestas e hipótesis innovadoras. De esta forma se podría decir, por ejemplo, que el heliocentrismo de Nicolás Copérnico, de una u otra forma, tuvo como su base o punto de partida el Ptolomeo. También se puede decir, en función de este enfoque acumulacionista o positivista, que la teoría de la relatividad de Einstein tuvo como sus bases la teoría newtoniana. Recibe el nombre de enfoque positivista este primer modo de entender el desarrollo de la ciencia, porque fue defendido por el famoso filósofo Augusto Comte. Augusto Comte, como ustedes recordarán, estuvo convencido de que el conocimiento humano acerca del universo va aumentando a medida que pasa el tiempo. De ahí que Comte, todos los que de algún modo siguen un enfoque positivista, hablan de progreso en sentido estricto, cosa que no van a hacer los defensores del enfoque paradigmático o kuhniano. El enfoque paradigmático o kuhniano, tal y como se menciona en la diapositiva, nos presenta la idea de una ciencia que no avanza de forma lineal, progresiva, acumulativa, sino
a través de cambios radicales o saltos bruscos a los cuales debemos denominar revoluciones científicas. Esta idea moderna, podríamos decir, de que el ser humano cada vez adquiere mayor conocimiento de la realidad, es hasta cierto punto puesta en cuestión parte de Kuhn y sus seguidores. Kuhn va a señalarnos que no es correcto decir que la teoría heliocéntrica de Copérnico tiene como base la teoría geocéntrica de Ptolomeo. Nada que ver. Más bien, el heliocentrismo de Copérnico representó un salto cualitativo con respecto al geocentrismo de Ptolomeo. Copérnico, para llegar a la conclusión de que el Sol es el centro del cosmos, se sirvió de otros métodos, de otros principios, de otras reglas, de otras leyes, de otras herramientas. Y por eso sus resultados trajeron consigo una visión del universo completamente diferente a la que nos proporcionaba la teoría geocéntrica de Ptolomeo. Por eso se puede hablar de paradigmas, según Kuhn, entendiendo paradigmas por las grandes visiones acerca del universo desarrolladas por los científicos. Un paradigma no sale de otro paradigma, sino que los paradigmas inconmensurables entre sí, resultan incomparables. No se puede deducir un paradigma de otro, sino que entre los paradigmas se abre una especie de abismo. Y en ese sentido es más apropiado hablar de revoluciones científicas que traen consigo nuevos paradigmas, como aquello que genera el desarrollo de la ciencia en la historia. Thomas Kuhn y sus seguidores también interpretan en esta línea la relación existente entre Newton y Einstein. Literalmente dice Kuhn que Einstein reescribe la teoría de la gravitación universal asociada con Newton. La formula por completo a partir de su concepción relativista. No sería correcto decir que Einstein desarrolló su teoría de la relatividad, tanto especial como general, a partir de Newton. No fue tampoco que refutó a Newton, pero reestructuró, reformuló, reescribió los principios básicos de la teoría newtoniana en clave de la relatividad, tanto especial como general. Por ende, la teoría newtoniana es un paradigma y la teoría einsteiniana es otro paradigma. Eso con relación a los enfoques a través de los cuales nosotros podemos entender el desarrollo de la ciencia. Lo que corresponde revisar ahora es las distintas etapas de la historia de la ciencia.
Como es fácil adivinar, tenemos en primer lugar una ciencia clásica, en segundo lugar una ciencia moderna y en tercer lugar una ciencia contemporánea. La ciencia clásica, sobre todo debemos asociarla con los griegos, ya que en el contexto de la civilización griega es que empieza a darse una indagación humana de la naturaleza o physis de los seres animados e inanimados. Y luego esa indagación va a ser continuada por filósofos y científicos al mismo tiempo como Platón, Aristóteles, Aristarco, Eratóstenes, Euclides y Ptolomeo. Los romanos también van a tener algunos representantes, pero van a ser representantes menores con respecto a los representantes griegos. Entonces, lo que tenemos es que los primeros filósofos fueron al mismo tiempo los primeros científicos. Pensemos en esta línea en los presocráticos, como Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Empédocles y Demócrito. Las preocupaciones de estos filósofos fueron también preocupaciones que actualmente catalogaríamos como científicas, ya que se preocuparon por el arjé de las cosas, es decir, por el origen, esencia y fin de todo lo existente en el universo. Así se entiende por qué la primera característica de la ciencia clásica fue su dimensión cosmológica. Los griegos, específicamente los filósofos griegos, dejaron de asumir la estructura de la realidad como algo absolutamente dependiente de las decisiones de los dioses. Y por eso empezaron a concebir las cosas como una armonía natural que podía entenderse racionalmente. Te pongo un ejemplo bastante ilustrativo. Antes de la aparición de estos primeros filósofos y científicos griegos, en el mundo helénico se pensaba que la Tierra no se caía en el espacio debido a que el dios Atlas la sostenía. El titán Atlas realizó una serie de actos injustos en desmedro de Zeus y por esa razón Zeus le impone como castigo que cargue la tierra. Ahí podemos ver cómo para la mayoría de griegos de los siglos 7, 8 y 9 a.C. resultaba absolutamente consistente pensar en que un dios sostenía la tierra. Se explicaba un fenómeno de la naturaleza a partir de realidades sobrenaturales. Sin embargo, el primer filósofo, que al mismo tiempo fue el primer científico, Tales de Mileto, brindó una explicación diferente para dar cuenta de por qué la Tierra no se caía. De acuerdo con Tales, la Tierra no se caía
no porque Atlas la estuviese sosteniendo, sino porque flotaba en una especie de agua cósmica. Como el arjé de todo lo existente es el agua, cabe colegir, decía Tales, que el universo está conformado por un agua cósmica que hace flotar a los planetas, estrellas y demás elementos cósmicos. Claro, esto también resultaba muy rústico, muy elemental. Desde nuestro conocimiento de la ciencia moderna, sabemos nosotros que no está flotando en agua la Tierra, pero de todos modos representó un avance con respecto a la idea de que una divinidad sostiene la Tierra. Al menos concedamos a este planteamiento de Tales el estatus de ser un argumento racional, una elucubración intelectual superior a una explicación netamente mitológica. Ahora, algo más osado en este sentido va a ser lo formulado por Anaximandro, discípulo de Tales. Anaximandro, como creo haberte comentado anteriormente, rechaza tanto la explicación mitológica como la explicación de Tales. Y dice, la Tierra se encuentra suspendida en el aire, sin necesidad de tener algo físico que la sostenga. Y si es posible esto, es porque existen, según Anaximandro, unas fuerzas invisibles que mantienen a la Tierra suspendida en el aire. Una vez más, esto fue una hipótesis, una especulación, una elucubración a partir de la razón. Muy semejante a lo que después terminó descubriéndose gracias a la ciencia moderna de Kepler, Copérnico, Newton y Galileo, pero sin experimentación. Sobre todo esto último, recuerda, la ciencia clásica tuvo muchos méritos, pero no fue experimental, sino logocéntrica. Logos, ¿qué significa en griego? Significa razón. Las investigaciones científicas de los griegos tuvieron en su centro la razón, debido a que no le dieron tanta relevancia, por lo menos, a la realización de experimentos. No hubo entre los griegos algo así como un método científico, tal y como el que luego van a usar Galileo, Newton y otros modernos. También si recordáramos nosotros a Demócrito, podríamos decir algo así, ¿no? Demócrito fue el principal propulsor de la teoría atomista. Demócrito fue el primero en realidad en decir que todo el universo está hecho de átomos. Por tanto, no tiene sentido que más bien asociemos el atomismo con Dalton, Bohr, Einstein y otros científicos contemporáneos. Si llegamos a decir eso, no estaríamos en lo correcto, porque Demócrito planteó la tesis de que todo el universo está hecho de átomos, es decir, de partículas indivisibles, sin haber realizado una experimentación. En cambio, todos los científicos contemporáneos que te mencioné anteriormente, Bohr, Dalton, Einstein, etc., nosotros sabemos que llevaron a cabo experimentos, partieron de observaciones acerca del universo.
Una vez más, el planteamiento de Demócrito a favor de una teoría atomista da prueba fehaciente de que la ciencia clásica fue logocéntrica, esto es, especulativa, hipotética, fundada en elucubraciones racionales. Quizás siendo un tanto injusto con los griegos, porque después de los presocráticos, a partir de la aparición de científicos y filósofos como Eratóstenes, Aristarco, Ptolomeo y Arquímedes, es cierto que sí se empieza a experimentar un tanto más de lo que se experimentaba antes. Pero de todos modos, no es algo preponderante en la mentalidad científica de los griegos, ¿sí? Finalmente, caracteriza la ciencia clásica como fisicalista, pues va a partir de la idea de que el principio y fundamento de la realidad es el mundo físico. Los científicos griegos van a decir, si queremos entender el universo, tendremos que entenderlo como una realidad física, como una realidad natural, como una realidad material. Claro, para nosotros eso resulta evidente, pero recuerda que en los siglos 7, 6, 5, 4, 3 antes de Cristo, hablar en este sentido fisicalista era una audacia bastante importante, que incluso en sectores ilustrados y académicos se asumía sin más la preponderancia de lo no físico, la preponderancia de lo inmaterial, de lo eterno, de lo inmutable, esto es, de los dioses y diosas que explicaban cómo es que funcionaba el cosmos. Tienes ahora algunos planteamientos temáticos de la ciencia clásica, en el ámbito de la astronomía específicamente. En primer lugar, el modelo heliocéntrico de Aristarco de Samos y en segundo lugar, el modelo geocéntrico de Claudio Ptolomeo. Como todos ustedes deben saber, pese a que Aristarco, bastantes siglos antes de Copérnico, Kepler y Galileo, sostuvo que la Tierra y demás planetas giraban alrededor del Sol, finalmente el modelo que predominó fue el de Ptolomeo. Finalmente el modelo que predominó fue el equivocado, esto es el geocéntrico, por una serie de razones que en este momento sería vano enumerar. Es más, este modelo geocéntrico de Ptolomeo en verdad es una reformulación de un modelo geocéntrico que ya había planteado Aristóteles en el siglo III a.C. Va a ser durante toda esta época antigua y luego durante toda la Edad Media que se va a asumir como una verdad indiscutible la centralidad de la Tierra. Recién en el Renacimiento y el humanismo de los siglos XV y XVI se va a empezar a cuestionar este geocentrismo. Y en ese sentido, Copérnico, Galileo y Kepler van a reconocer que su planteamiento heliocéntrico en buena medida supone una
especie de regreso a este modelo heliocéntrico planteado por Aristarco. Lamentablemente no se conservaron textos de Aristarco, pero sí conocieron Copérnico, Kepler y Galileo algunas de las argumentaciones y planteamientos fragmentarios que quedaron de este filósofo griego. Llegamos a la ciencia moderna. La ciencia moderna, como ya te adelanté, tiene sus inicios en el Renacimiento y Humanismo de los siglos XV y XVI. Los siglos que comprende la ciencia moderna son el 15 y el 16, como se acaba de indicar, el 17 y el 18, y hasta cierto punto también el 19, aunque en el 19, a fines del 19, ya se empieza a hablar de una ciencia contemporánea. Recuerda que algunos de los científicos más connotados, como Max Planck y Albert Einstein, nacen precisamente en los últimos años del siglo XIX. Y ya desde la segunda mitad del XIX empiezan a darse investigaciones científicas de un cariz diferente con respecto a lo que se había hecho durante los últimos 4 siglos. ¿Qué trajo consigo la ciencia moderna? ¿Qué trajo consigo esta ciencia moderna que va a marcar distancia del pensamiento escolástico medieval? Trajo consigo una potente renovación en los campos de la astronomía, la física, la anatomía humana, la biología y la química. Y precisamente porque sus representantes, esto es, los representantes de la ciencia moderna, van a tratar de abordar todos los campos de la ciencia, es que el quehacer científico de esta época tuvo un carácter marcadamente universalista. Y es que la ciencia, para las fechas de las que estamos hablando, todavía se parecía bastante a la filosofía. Es más, habría de decir que no había una separación entre filosofía y ciencia, hasta el punto de que Kepler, Copérnico, Galileo, Newton, Bruno, Descartes, Leibniz y tantos otros investigaron la naturaleza, se consideraban a sí mismos filósofos de la naturaleza. No existía todavía el término que actualmente empleamos. Nosotros hablamos de científicos, sabemos que son profesionales diferentes a los filósofos. En ese entonces no. En ese entonces habían filósofos de la naturaleza, filósofos metafísicos y filósofos prácticos. ¿Quiénes eran los filósofos de la naturaleza? Los que actualmente consideramos nosotros como científicos. Lo cual explica por qué los títulos de las más famosas obras de Galileo, Kepler y demás pensadores llevan por título Filosofía de la naturaleza, Filosofía segunda, Diálogos filosóficos, etc. La ciencia, en resumen, todavía tenía un afán totalizador por estar íntimamente ligada a la filosofía. Un científico como Leonardo da Vinci, así como podía tener interés
en la anatomía humana, podía también tener un profundo interés en la biología, en la química, en la física y en la astronomía. Incluso ese mismo científico podía dar el salto al arte y a la tecnología, porque no había esta hiperespecialización que en nuestros días es tan característica de la ciencia. Pensemos también, por ejemplo, en Galileo, Kepler y Newton. Si nosotros revisamos las biografías de estos científicos, nos encontraremos con que no se concentraron en una sola rama de la ciencia, sino que exploraron diferentes ramas. Y en cada una de esas ramas realizaron aportes interesantes. Fueron astrónomos, físicos, anatomistas, biólogos, químicos, e incluso también tuvieron una intervención importante en discusiones éticas, metafísicas, teológicas. En cambio, como vamos a detallar en unos minutos, en la ciencia contemporánea, en la ciencia de los siglos XX y XXI, encontramos una altísima especialización. Actualmente no puedes ser un físico en general, si es que quieres destacar académicamente, sino que te tienes que especializar en alguna rama puntual de la física. Ni siquiera te tienes que especializar en ramas para ser más preciso, sino que tienes que abocarte a un problema detallado de esa rama de la física. De lo contrario, simplemente caerás en edades y generalidades sobre la investigación física o sobre la investigación en cualquier otra disciplina. Entonces, hasta aquí tenemos la primera característica de la ciencia moderna. La siguiente característica tiene relación con la dimensión matemática que tuvo la ciencia moderna y que mantiene la ciencia contemporánea. Ojo, aquí estamos frente a una semejanza entre la ciencia moderna y la ciencia contemporánea. No se menciona aquí entre las características de la ciencia contemporánea para no abundar en datos, pero tú recuerda siempre que la investigación científica actual también parte de los procedimientos matemáticos, porque desde Galileo, Newton, Kepler y otros científicos modernos se parte de la tesis de que como el universo es medible y cuantificable, la mejor manera de entenderlo es a través del lenguaje matemático. Claro, si la ciencia tiene como pretensión buscar regularidades en el cosmos para establecer leyes científicas, el mejor modo de ir enumerando o considerando u ordenando esas constantes es a través de la matemática. Ahora, la tercera característica de la ciencia moderna es la que más debes tener presente, porque es la que diferencia esta etapa del desarrollo científico de la etapa que vimos hace un rato, es decir, de la etapa clásica que hacer científico.
Las investigaciones de los científicos modernos se fundaron en hechos observables y experimentables, motivo por el cual una de las mejores maneras que desarrollaron para controlar o medir la realidad fue el experimento. Formulo una hipótesis yo como investigador, pero para considerar esa hipótesis como corroborada o verificada, necesito realizar un experimento que establezca una correspondencia entre mi conjetura, mi hipótesis y el mundo de los hechos. Si el experimento no funciona, entonces debe descartarse la hipótesis como falsa. Mientras que si el experimento da un buen resultado, entonces mi hipótesis será considerada como verdadera o como corroborada provisionalmente en todo caso. Esto que a nosotros nos suena a algo de sentido común, en verdad empezó a desarrollarse recién en los siglos XVI y XVII y luego ha pasado a recibir el nombre de método científico. Por último, tenemos que la ciencia moderna es técnica, porque se aplican los conocimientos descubiertos para el beneficio del género humano en el marco de esta etapa del quehacer científico. Claro, también en la ciencia clásica hay aplicaciones muy interesantes del saber científico, pero como ya te mencioné, eso en todo caso va a empezar a desarrollarse con científicos griegos posteriores, como Aristarco, Ptolomeo, Eratóstenes, Arquímedes, mas no con muchos otros científicos griegos también renombrados. En cambio, desde los comienzos de la ciencia moderna hasta el final, los representantes van a tener presente la importancia de aplicar los conocimientos descubiertos para poder transformar la naturaleza pensando en mejorar la vida del género humano. Una frase que refleja muy bien esto es una frase de un filósofo y científico del siglo XVI llamado Francis Bacon. Saber es poder, dice él. Con esta frase, saber es poder, justamente quiso reflejar esta idea de que el conocimiento, el saber, nos permite transformar la realidad. El conocimiento y saber científicos nos dan un poder para hacer que el género humano alcance la felicidad, alcance el progreso, alcance el orden. Esto también se condice mucho con el positivismo de Augusto Comte. Recuerda que Augusto Comte nos habla de la ciencia como fundamento de la sociedad, porque desde su punto de vista, solamente con desarrollo científico es que el ser humano puede lograr su máxima realización, esto es, su felicidad. Sin este aspecto técnico de la ciencia moderna, también se va a mantener en nuestra ciencia contemporánea. Aunque en nuestra ciencia contemporánea, más que de técnica, se debe hablar de tecnología. ¿Qué planteamientos emblemáticos debe destacarse
en el marco de la ciencia moderna. Sin duda, uno central es el copernicanismo. Esto es la tesis de que el centro del universo no es la Tierra, sino el Sol. A este modelo copernicano se conoce también como modelo heliocéntrico y actualmente no es aceptado porque, como bien sabes tú, los científicos más bien admiten que dado que el universo se encuentra en constante expansión, no se puede hablar de un centro físico. No. De todos modos, el planteamiento de Copérnico representó un avance porque desbarató, refutó la idea de que los planetas y el Sol giraban alrededor de la Tierra. No giran alrededor de la Tierra, más bien la Tierra gira alrededor del Sol junto con los demás planetas. Posteriormente, vamos a tener la figura de Galileo, cuyo aporte se ha dado en los ámbitos de la física y de la astronomía. Se les puede atribuir a Galileo la invención del telescopio, aunque más bien deberíamos hablar de un perfeccionamiento del modelo de telescopio que ya había sido inventado por otros investigadores. Al mismo tiempo, debemos destacar a Galileo porque respaldó la teoría heliocéntrica de Copérnico, ¿no? Y también porque explicó la caída de los cuerpos. Esto último ya como un aporte en el ámbito de la física. Finalmente, como un aporte emblemático, encontramos la teoría de la gravitación universal de Isaac Newton, de donde debemos extraer principalmente la famosa ley de la gravedad. Aunque yo también agregaría a este aporte de Newton las famosas leyes de la mecánica. Ahora tenemos la ciencia contemporánea. La ciencia contemporánea, como te habrás dado cuenta tú, se puede entender a la luz de la ciencia moderna. Hay muchas cosas de la ciencia contemporánea que se han recogido de la ciencia moderna, pero también hay uno que otro aspecto de nuestra ciencia que no encontramos en la ciencia de Newton, Copérnico, Kepler y Galileo. En primer lugar, mencionemos que la ciencia de los siglos XX y XXI estuvo marcada por dos grandes revoluciones científicas en el ámbito de la física. La revolución relativista vinculada con Albert Einstein y la revolución cuántica asociada con Max Planck. Dos paradigmas, podríamos decir, empleando el concepto de Thomas Kuhn, que continúan reconfigurando nuestra visión acerca del universo, a tal punto de que por eso en los últimos tiempos se habla con más énfasis de realidades multidimensionales, de viajes en el tiempo, de teletransportación de objetos, etc. Porque como nosotros sabemos, tanto la revolución relativista como la revolución cuántica generan una serie de implicancias, abren una serie de puertas que quizá la visión científica de Newton, Kepler
y Galileo habían estado cerradas. Es más, cuando Max Planck plantea la revolución cuántica, junto con otros científicos, se creía en ciertos sectores de la ciencia que ya prácticamente se había descubierto todo acerca del mundo subjetivo, y con conclusiones que sacan Max Planck, bien la dimensión de lo subatómico, del ultra pequeño, ha quedado pues bastante abierta, ¿no? Ha quedado como un aspecto a continuar explorando todavía. Ahora, además de esta relativista, revolución cuántica, la ciencia contemporánea tiene como uno de sus la tercera revolución industrial, en el cual han tenido y continúan teniendo protagonismo disciplinas científicas como la microelectrónica y la biotecnología. Sucede que la ciencia, como se menciona en las características, cada vez depende más de la tecnología. Incluso esto ha propiciado una serie de debates. Muchos científicos e investigadores se preguntan si es conveniente que la ciencia esté supeditada al desarrollo tecnológico. Se suele decir, por ejemplo, que únicamente se invierte y promueve en disciplinas científicas que pueden tener un impacto directo en la vida diaria de los seres humanos. Como para verlo con más claridad, se invierte únicamente en disciplinas científicas que van a traer réditos económicos a ciertos sectores empresariales, económicos, políticos, etc. Y claro, como se mencionaba arriba, la microelectrónica y la biotecnología tienen pues ese impacto directo en la realidad, y por eso son de las disciplinas más promovidas, más financiadas, más apoyadas, tanto por los sectores privados como por el sector público. Fíjate que justamente esta dimensión tecnológica de la ciencia contemporánea propicia que muchos consideren la ciencia de nuestro tiempo como una ciencia capitalista. Como se detalla, es una ciencia capitalista porque se vincula con los intereses económicos de las grandes empresas y de los estados hegemónicos. Se investiga únicamente, o principalmente si quieres, lo que va a traer réditos económicos, lo que es rentable. En ese sentido, se le ha quitado apoyo, por ejemplo, a la astronomía, y más todavía se le ha quitado ese apoyo en países del tercer mundo como el nuestro, bajo la premisa de que los resultados que pueden alcanzar los astrónomos en sus investigaciones o bien demoran demasiado o bien simplemente no van a resultar útiles para generar tecnologías, técnicas, herramientas de impacto directo en la realidad social. Por último, ya dijimos que una característica de la ciencia contemporánea es no su especialización, sino en verdad su hiperespecialización, ya que desde
fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se han desarrollado múltiples áreas de investigación. No solamente tenemos las grandes disciplinas científicas como la física, la biología, la química y la astronomía, sino dentro de cada una de estas disciplinas tenemos subdisciplinas, en cada una de las cuales tiene que acomodarse cada investigador. Como es cada vez más especializado el trabajo de los científicos ya no publican libros generales o libros fundacionales como los que publicaban los científicos modernos, sino que ahora lo que se ha impuesto es la publicación de artículos en revistas. Una investigación de 10 o 15 años puede tener como resultado preciso un artículo de 30 páginas, en donde de pronto se ha profundizado en un aspecto bastante puntual de alguna realidad natural. Ya no encontramos, pues, en la ciencia de nuestro tiempo científicos que, si se dedican principalmente a la física, también se dediquen a la biología, a la química, y ni qué decir, pues, a la filosofía, a la ética, a la metafísica, etc. Cada investigador se queda en su propia área y dentro de su área tiene que seleccionar una subdisciplina para poder profundizar el conocimiento que ya se ha obtenido en nuestros días. En cuanto a hitos, ya dijimos que en primer lugar se debe considerar la teoría de la relatividad de Albert Einstein y la teoría cuántica de campos de Max Planck. Para concluir la clase, ten presente esta diferencia entre ciencia y tecnología. La ciencia es, pues, una explicación sistemática, ordenada y racional acerca de los distintos fenómenos del universo. Mientras que la tecnología viene a ser el saber técnico fundado en el desarrollo científico. Si quieres, podemos decir que la tecnología es la aplicación de la ciencia para generar el bienestar del ser humano o la satisfacción de sus necesidades. Además de esta diferencia entre ciencia y tecnología, recuerda la diferencia entre técnica y tecnología. Técnica, por ejemplo, es el arado o la rueda, que tanto el arado como la rueda representaron reglas, instrumentos, herramientas que transformaron la naturaleza, pero sin tener como base la ciencia, tanto moderna como contemporánea. En cambio, la tecnología, como ya quedamos, es un saber técnico, sí, es un conjunto de herramientas que sirven para transformar la realidad, pero tiene como base los descubrimientos científicos de los últimos siglos. En ese sentido, es tecnología un celular, una computadora, un avión, un carro, una máquina de vapor, etc. Sí. Y por último, tenemos una crítica a la tecnología
que sobre todo tiene que ver con un señalamiento de cómo la tecnología ha deshumanizado al hombre en distintos ámbitos de su vida. Aunque es cierto que la crítica a la tecnología no solamente se puede formular a propósito de la deshumanización, sino también a propósito de otras cuestiones que en todo caso ya podemos tratar la próxima semana cuando veamos epistemología. Bien, dejémoslo en este punto porque ya se ha vencido el tiempo. Estas son las claves y ya nos reencontramos la próxima semana. Hasta luego, muchas gracias, cuídense.